Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente electrificada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el reencuentro amoroso entre Serkan y Özge. Sí, lo sé, el título ya lo delata un poco, pero quiero que este vídeo sea mucho más que una simple recapitulación. Quiero que sea un viaje emocional profundo, un análisis minucioso de cada detalle, cada mirada furtiva, cada pequeño gesto que nos ha hecho suspirar profundamente, mantenernos despiertos hasta altas horas de la noche y preguntarnos con una mezcla de esperanza y ansiedad, ¿será que el pasado, ese fantasma omnipresente, está llamando a su puerta con insistencia? ¿Será que el amor, esa fuerza primordial y a veces incomprensible, tiene la capacidad de resurgir de las cenizas más oscuras, más dolorosas y más aparentemente irrecuperables? Antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de drama, en esta cascada de pasión, en esta montaña rusa de emociones que amenaza con dejarnos sin aliento, quiero recordarles algo fundamental: si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Y no se queden ahí, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis vídeos. Les prometo con el corazón en la mano, que tendremos muchísimo más contenido explosivo sobre parejas icónicas que han marcado nuestras vidas, dramas emocionantes que nos hacen cuestionar la naturaleza humana y todo lo que nos encanta y nos obsesiona del fascinante mundo de las novelas turcas. Así que con eso dicho, sin más preámbulos, vamos directamente al lío. Serkan y Özge, solo con pronunciar sus nombres, una corriente eléctrica me recorre la espina dorsal y se me pone la piel de gallina. Su historia, créanme, no es una simple comedia romántica predecible, no es un cuento de hadas perfecto adornado con finales felices y príncipes azules. Es una narrativa mucho más compleja, mucho más humana. Es una historia intrincada y conmovedora, llena de obstáculos aparentemente insuperables, de malentendidos que se multiplican como plaga, de decisiones difíciles y a menudo dolorosas que los llevaron por caminos radicalmente separados, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y sueños desvanecidos. Pero como bien dicen los poetas, los filósofos y los románticos empedernidos, el amor verdadero, ese amor que trasciende el tiempo y el espacio, siempre encuentra la manera de regresar, de sortear los obstáculos, de superar las adversidades. ¿O no? ¿Acaso estamos viviendo una ilusión colectiva? Recordemos por un momento cómo comenzó todo este torbellino emocional. Özge, una chica independiente, soñadora, con un corazón tan grande que apenas le cabe en el pecho. Una joven llena de pasión, de optimismo, de una energía contagiosa que ilumina cualquier habitación. Y Serkan, por otro lado, un hombre de negocios exitoso, ambicioso, meticuloso, con una fachada fría y distante, casi impenetrable. Un hombre que parece haber construido un muro alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Pero bajo esa armadura de acero, se esconde una vulnerabilidad oculta, una fragilidad que solo Özge, con su intuición y su capacidad de ver más allá de las apariencias, podía percibir. Su encuentro fortuito fue mucho más que un simple cruce de caminos. Fue un choque de mundos, una explosión de emociones tan intensa que los arrastró a un torbellino de situaciones inesperadas, poniendo a prueba sus límites y desafiando sus creencias. La chispa entre ellos fue innegable desde el primer instante. Una atracción magnética, una conexión inexplicable que los unió a pesar de sus diferencias. Sus diálogos, llenos de sarcasmo ingenioso y picardía sutil, escondían una atracción irresistible, una tensión sexual palpable que hacía que la pantalla se encendiera. Se desafiaban constantemente, se retaban a ser mejores versiones de sí mismos, a salir de su zona de confort y a explorar territorios inexplorados. Y poco a poco la coraza de Serkan comenzó a resquebrajarse, revelando al hombre sensible, apasionado y profundamente humano que se escondía detrás de esa fachada de frialdad e indiferencia. Un hombre capaz de amar con una intensidad que lo asustaba. Özge, por su parte, encontró en Serkan a alguien que creía genuinamente en ella, que la apoyaba incondicionalmente en sus sueños más ambiciosos, que la hacía sentir segura, protegida y sobre todo profundamente amada. Juntos, con esfuerzo y dedicación, construyeron un amor que parecía indestructible, un amor tan fuerte que parecía capaz de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Pero como suele suceder en las novelas que nos roban el sueño, la vida, en su infinita complejidad, tenía otros planes para ellos. Planes mucho más oscuros y retorcidos. Los malentendidos absurdos, las intrigas maquiavélicas, las decisiones impulsivas tomadas en momentos de ira y desesperación los separaron, destrozando el vínculo que los unía.
El dolor lacerante, la decepción amarga, la sensación de haber perdido algo irreemplazable los consumió por dentro, dejándolos vacíos y desolados. Vimos a Serkan y Ozge sufrir en silencio, llorar desconsoladamente, intentar desesperadamente seguir adelante con sus vidas sin la presencia del otro. Pero por mucho que lo intentaran, por mucho que se esforzaran en borrar el pasado de sus memorias, la sombra oscura de su amor perdido siempre los perseguía, recordándoles constantemente lo que habían tenido y lo que habían perdido. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde el pasado llama a su puerta con insistencia, negándose a ser ignorado. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el destino, caprichoso e impredecible, decide darles una segunda oportunidad? ¿Qué ocurre cuando Serkan y Ozge se reencuentran después de tanto tiempo, con nuevas experiencias acumuladas, nuevas cicatrices emocionales grabadas en sus corazones, pero con el mismo amor latente, adormecido pero no muerto, en lo más profundo de sus almas? Ese reencuentro está cargado de una tensión palpable, de una incertidumbre paralizante, de una mezcla vertiginosa de esperanza y temor. Se miran a los ojos intentando leer en la mirada del otro lo que ha cambiado, lo que permanece. Reconocen al instante a la persona que una vez fue su mundo entero, su confidente, su alma gemela. Pero también ven a un extraño, alguien que ha evolucionado, que ha madurado, que ha aprendido lecciones dolorosas. Las palabras son difíciles de encontrar, las emociones se desbordan, amenazando con romper las barreras que han construido a su alrededor. ¿Se atreverán a hablar honestamente del pasado, a desenterrar los fantasmas que los atormentan? ¿Se permitirán sentir de nuevo, abrir sus corazones a la posibilidad del amor? ¿Serán capaces de perdonar las ofensas, olvidar los errores y construir un nuevo futuro juntos? Observen cada detalle, cada gesto sutil, cada mirada fugaz. Serkan, fiel a su estilo con su característica seriedad y compostura, intenta mantener el control de la situación, pero sus ojos lo delatan. Se le ilumina la mirada al ver a Ozge, una chispa de alegría que no puede ocultar. Se le escapa una sonrisa tímida, casi imperceptible al escuchar su voz, una melodía que creía haber olvidado. Ozge, por su parte, intenta proyectar una imagen de fortaleza e independencia, una mujer que ha superado el pasado y que no necesita a nadie para ser feliz. Pero en el fondo sigue siendo la misma chica enamorada que una vez se entregó por completo a Serkan, sin reservas ni condiciones. Su voz tiembla ligeramente al hablarle, sus manos sudan al acercarse a él, revelando la tormenta de emociones que se desata en su interior. El ambiente está cargado de una energía palpable, una tensión sexual que no se puede negar. Se atraen como imanes, se necesitan como el aire que respiran. Pero el miedo paralizante al fracaso, el temor a repetir los errores del pasado, los mantiene alejados, construyendo muros invisibles a su alrededor. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, los fans incondicionales de Serkan y Ozge. Nos convertimos en detectives implacables, analizando cada pista, interpretando cada señal, buscando desesperadamente una prueba irrefutable de que el amor sigue vivo, de que la llama no se ha extinguido por completo. Compartimos suspiros de alivio, lloramos sus lágrimas de dolor, celebramos sus pequeños avances como si fueran victorias personales. Nos identificamos profundamente con sus miedos, con sus inseguridades, con sus esperanzas y sueños. Porque en el fondo todos queremos creer en el poder transformador del amor, en la capacidad de superar cualquier obstáculo que se presente en el camino, en la posibilidad de un final feliz, aunque parezca inalcanzable. Pero, ¿será realmente posible? ¿Podrán Serkan y Ozge dejar atrás el pasado, perdonar las heridas y construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, confianza y felicidad? ¿O estarán condenados a repetir los mismos errores una y otra vez, atrapados en un ciclo interminable de dolor y decepción? La respuesta a esta pregunta no es fácil de encontrar. Requiere valentía para enfrentar la verdad, honestidad para reconocer los errores, perdón para sanar las heridas y, sobre todo, mucho amor para superar las dificultades. Tendrán que enfrentarse a sus propios demonios internos, a sus inseguridades más profundas, a sus miedos más arraigados. Tendrán que aprender a comunicarse abiertamente, a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y lo más importante de todo, tendrán que estar dispuestos a luchar con uñas y dientes por su amor, a no rendirse ante el primer obstáculo, a creer firmemente que el futuro puede ser diferente al pasado, que la felicidad está a su alcance si se atreven a tomarla. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Serkan y Ozge merecen una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad?
¿Están listos para perdonar y olvidar? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías más descabelladas, sus predicciones más audaces. ¿Qué esperan ver en los próximos episodios? ¿Qué les gustaría que sucediera entre Serkan y Ozge para que finalmente encuentren la felicidad que tanto anhelan? Este reencuentro amoroso es mucho más que una simple trama de telenovela. Es un viaje emocional profundo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias esperanzas y sueños. Nos recuerda que el amor puede ser complicado, doloroso y a veces incluso cruel, pero también puede ser hermoso, gratificante y sobre todo transformador. Así que mantengan la esperanza viva en sus corazones, sigan creyendo en el poder del amor y disfruten de este drama apasionante que nos tiene a todos al borde del asiento, esperando ansiosamente el próximo episodio. En resumen, en este vídeo hemos explorado el emocionante reencuentro entre Serkan y Ozge, analizando la complejidad de su pasado, la incertidumbre de su futuro y el amor latente que aún los une. Hemos visto cómo el amor puede resurgir de las cenizas, pero también cómo el miedo y los errores del pasado pueden obstaculizar el camino hacia la felicidad. Hemos invitado a la reflexión sobre el poder del perdón, la importancia de la comunicación y la valentía de luchar por el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este reencuentro. ¿Qué esperan de Serkan y Ozge? ¿Creen que podrán superar sus diferencias y encontrar la felicidad juntos? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.